Bienvenidos a un nuevo encuentro virtual de aprendizaje. Apreciados estudiantes de grado séptimo, reciban todos un caluroso y fraternal abrazo virtual. Desde la distancia, seguiremos afianzando nuestro aprendizaje y fortaleciendo el desarrollo de nuestras competencias en el área de lengua castellana, haciendo énfasis de que en la SED formamos líderes para transformar la sociedad. Reflexionemos en torno al valor del respeto en su relación con el trabajo en equipo, fortaleciendo los lazos que ayudan a potencializar nuestra formación en valores. En el día de hoy tomamos una frase del poeta Leo Pavoni que dice así: nunca debes perder tu forma de ser, tu esencia, la humildad de tu alma, la voz de tu corazón, el respeto a ti mismo y el valor por la vida. Su objetivo es escribir reflexiones positivas, motivadoras que le salen del corazón y del alma, para ayudar al prójimo, darle aliento y abrazarlos con sus letras. Respetar al prójimo es sin duda un valor fundamental que debería privar en nuestras relaciones interpersonales. Y este respeto implica respeto a la alteridad. Para entender bien de qué estamos hablando, primero tendríamos que aclarar ambos términos. El término prójimo designa en un primer momento a aquella persona que está próxima, cercana, pero su significado se ha ampliado y extendido para designar también a toda persona humana. Es decir, nuestro prójimo es todo hombre y toda mujer con lo que entramos en relación constante. Poema titulado Respeto. Te acercas a mí buscando el calor de mi cuerpo, y yo con cuidado te acojo en mi seno, con miedo a dañarte. Aún así, hablamos como solo nosotros dos sabemos, un idioma secreto, dictado por filamento, vibraciones y destellos. Voy hacia ti, me atrae tu reflejo, el calor que desprende, la suavidad de tu cuerpo. Con temor a ti me acerco, irradias un fulgor que me deja ciego, y sin embargo me dices que no te tenga miedo, que no me vas a hacer daño, que tú y yo hablamos el mismo idioma, y por ello nos respetamos. Aula virtual lengua castellana. En esta unidad temática afianzaremos un nuevo género literario. Los sentimientos son muy difíciles de expresar con el lenguaje cotidiano. Para reflejar lo que el ser humano siente, ve, experimenta, vive, se creó la literatura, para poner palabras a la vida. Lo importante es apreciar que los textos usan el lenguaje de una forma especial, un lenguaje que denominamos literario y que sigue unas características que vamos a estudiar para poder reconocer el género lírico. Bienvenidos a nuestra búsqueda literaria. En esta ocasión, nuestro objetivo es diferenciar los grandes géneros y centrarnos sobre todo en el género lírico. Para iniciar nuestra temática en el desarrollo de la guía número 6, recordemos nuestra ruta pedagógica, nuestra guía integradora de aprendizaje, el cual es colocada en la plataforma de S&M, nuestra actividad virtual, nuestro video didáctico y tutorial, donde encontramos la explicación detallada de las temáticas. Nuestro encuentro sincrónico, el espacio donde interactuamos de forma virtual
y el desempeño autónomo, ese ejercicio que ustedes realizan en casa al desarrollar las actividades. El género lírico. El género lírico es uno de los géneros literarios más antiguos y clásicos que existen. De hecho, su aparición se remonta a la época de la antigua Grecia, cuando surgieron los primeros poetas clásicos que emplearon el lenguaje lírico para transmitir sus ideas y emociones. Antes de adentrarnos en el origen del género lírico, es importante que describamos el significado de la lírica. Así podremos comprender mejor de qué género estamos hablando y aprender a detectarlo. Cuando hablamos de lírica, hacemos referencia a un estilo que se emplea cuando el poeta tiene como objetivo hablar sobre sus sentimientos y por tanto muestra una visión subjetiva de la vida y de la experiencia de vivir. Nos hallamos, por tanto, ante un texto íntimo y personal que nos presenta la vida interior del yo creador. El nombre de lírica proviene precisamente porque cuando apareció este tipo de género, se acompañaban los versos con una lira, un instrumento que ponía música a las palabras. Esto hace que este género cuente con una musicalidad concreta y que tenga unas características determinadas que aquí explicaremos. Se trata pues de un género literario cuya principal característica es transmitir las emociones y los sentimientos del poeta. Normalmente la lírica se realiza mediante poesía, sin embargo también existen textos escritos en prosa que también pueden considerarse como líricos. Estructura del género lírico. El género lírico es un género que cuenta con características muy diferentes a otros géneros. Cada tipología textual cuenta con una serie de elementos que los hace ser únicos y comunicarse de una forma concreta. Se trata de un género que está vinculado muy estrechamente con otros aspectos del lenguaje: el ritmo, la armonía, la melodía, creada con las palabras. Por tanto, es un lenguaje cargado de musicalidad y con una estructura muy bien fijada, en la que hay rimas, estrofas, versos y una métrica bien trabajada. La estructura del género lírico se refleja en los versos y en los párrafos que lo componen. A su vez, los versos pueden tener una medida específica para otorgarle cualidades sonoras como la rima. El verso es un grupo de palabras que está sujeto a medidas, ritmo y rima, lo cual produce un determinado efecto rítmico en forma de poema. Un verso está conformado por un conjunto de oraciones o frases cortas. Por otro lado, la estrofa se denomina a cada una de las partes en que se dividen las composiciones poéticas. Las estrofas están conformadas por un conjunto de versos cuyo número y medida se repite a lo largo del poema, otorgándole una extensión, rima y ritmo, que son los característicos. La métrica es la cantidad de sílabas que tiene cada verso. Los versos pueden tener desde una sílaba hasta 16 sílabas o más. Si tiene 2 sílabas, se llaman bisílabos, de 3, trisílabos y así sucesivamente, hasta el de 16 llamado hexadecasílabo. El ritmo está relacionado con la sensación de rapidez o lentitud que transmiten las palabras. También lo forman las repeticiones de las palabras o los acentos combinados cuidadosamente. La rima ayuda a la musicalidad y al ritmo, gracias a la manera en que se concluyen cada uno de los versos. Se establece a partir de la última vocal acentuada.
los versos que terminan con sonidos vocálicos y consonánticos. La rima es un recurso lingüístico ampliamente empleado por los poetas con el objetivo de dar mayor belleza y expresión estilística y sonora a las composiciones. La rima consiste en hacer coincidir sonidos vocálicos o consonánticos al final de cada uno de los versos, de manera que si son leídos en voz alta, posean una sonoridad especial y una característica que los singulariza frente al resto de las composiciones literarias escritas en prosa. La rima sonante es la rima en la que coinciden únicamente los sonidos vocálicos al final de la sílaba. Esto es, riman las vocales de la última sílaba del verso. Ejemplo, suspiros y fragancias a la sombra de las ramas. La rima consonante es el otro tipo de rima más utilizado y recurrente sobre todo en la poesía. La rima consonante consiste en hacer coincidir todos los sonidos de la última sílaba de cada verso, es decir, riman tanto las vocales como las consonantes de la sílaba entera. Bien, ahora hablemos de la estructura de contenido del género lírico. El género lírico cuenta con unos elementos para poder formar cada una de sus composiciones. Tenemos un hablante lírico, es el ser que habla o enuncia, e individual y diferente a otros poemas, aun cuando sean del mismo autor. Se caracteriza por expresar su interioridad más profunda acerca de sí mismo o del mundo. Actitudes líricas son las formas por las que se expresa el hablante para manifestar su expresión y emotividad. El objeto lírico es lo que lo motiva y da impulso al poeta para escribir el poema. El ánimo es el que se percibe en el poema a través de lo expresado, ya sea tristeza, alegría, nostalgia, odio, esperanza, etc. El motivo lírico es el motivo del canto del poeta. Se transforma también en el motivo de su alegría, de su tristeza, de su enojo. Y por último, el lenguaje lírico, que son las formas lingüísticas que le permiten al poeta transformar y dar belleza y estilo al lenguaje, decir aquello que no se puede decir, transformado, con significados denotativos en unos más que connotativos. Por esta razón, el género lírico tiene más literalidad que el resto de los textos, ya que su finalidad estética está más presente. Ahora explicaremos los subgéneros líricos y debemos prestar atención porque aquí tendremos una actividad en la guía de aprendizaje virtual número 6, así que estemos atentos a la explicación. Iniciemos. Dentro de los subgéneros líricos hay muchos. Para iniciar, empecemos con el poema. El poema es una creación literaria que busca usar toda la fuerza de las palabras, su capacidad de decir, de insinuar, sus múltiples significados y su sonoridad para transmitir emociones e ideas que afectan profundamente al lector o a quien los escucha. Su estructura está formada por renglones llamados versos, que generalmente son cortos. Los grupos de versos separados por punto y aparte reciben el nombre de estrofa. Por otro lado, tenemos las coplas, el cual son composiciones populares que expresan los sentimientos y el humor de las personas, que no buscan hacer poemas serios y profundos, sino grupos de 4 versos, burlones y graciosos,
generalmente se componen para ser cantadas y también para ser representadas a nivel de las regiones. Por otra parte, tenemos el soneto. El soneto es un poema compuesto de 14 versos en decasílabos, es decir, 11 sílabas por verso. De las 4 estrofas que lo conforman, las 2 primeras son cuartetos y las 2 últimas tercetos. El tema del soneto es generalmente de carácter amoroso. La estructura del soneto es lo que más caracteriza a esta composición lírica. Todo soneto debe constar de 14 versos y cada uno de ellos debe estar compuesto a su vez por 11 sílabas. Esto es, versos en decasílabos, como lo explicaba anteriormente. Asimismo, el soneto siempre se divide en 4 estrofas bien diferenciadas. Por una parte tenemos la primera y la segunda formadas por 4 versos, es decir, son 2 cuartetos. Y las 2 últimas estrofas, tercera y cuarta, compuestas por 3 versos. Esto es, tenemos 2 tercetos. En cuanto a la métrica del soneto, esta generalmente es de rima consonante. También tenemos la décima, que es un tipo de estrofa utilizada frecuentemente dentro de la poesía popular, particularmente una improvisación. Esta denominación está estructurada por estrofas de 10 versos, con rima consonante. Tenemos caligramas, refranes, adivinanzas, madrigales, acrósticos, en fin, todo aquello que puede ser cantado e interpretado en el lenguaje más expresivo como lo es el lenguaje lírico. Expresemos un poco la intención comunicativa del género literario lírico. Lenguaje lírico. No siempre utilizamos las palabras con su significado literal. Tanto en el habla cotidiana como en el lenguaje es muy común utilizar frases hechas y utilizar otros recursos retóricos para asignar a una palabra un significado diferente al usual. Estos elementos hacen que la lengua sea mucho más rica, pues la dotan de expresividad y de valor connotativo. La relación del término utilizado con la idea que se busca representar puede ser de una semejanza real o imaginaria. La expresión no debe guardar ninguna relación de significado. El lenguaje figurado se opone al lenguaje literal porque consiste en utilizar una palabra o expresión con un significado convencional. En ocasiones, el uso del lenguaje figurado da lugar a situaciones de cambio semántico, es decir, que el nuevo significado se sume al anterior. Para desarrollar en esta ocasión, trabajaremos la metáfora, el símil y la metonimia, teniendo en cuenta que la metonimia es un cambio semántico que consiste en darle nombre de un objeto a otro, es decir, de nombrar un objeto con el nombre de otro objeto o cosa diferente. Ambos objetos tienen que tener un contenido próximo y de ahí que el cambio sea posible. Por otro lado, la metáfora es un cambio semántico que nombra un objeto con el nombre de otro, pero por la semejanza que existe entre ambos. Esta definición es precisamente lo que puede llegar a confundir, pero con el ejemplo lo podrás ver muy claro. Un ejemplo de metáfora puede ser: sus cabellos son de oro. El autor no quiere decir que el cabello de la persona a la que se refiere está hecho de oro, sino que es de color dorado. Aquí la palabra oro sustituye a dorado. Por otra parte, encontramos la figura del símil. Cuando nos referimos a comparación o símil, lo hacemos teniendo en cuenta que se trata de un recurso literario por el que el autor del texto
quiere hacer una idea expresada. Quiere que la idea se explique o se entienda mejor, es decir, mediante una comparación, para que el lector pueda comprender a qué se está refiriendo con una idea en concreto. Para poder crear una comparación, es necesario que exista un elemento que sea real y otro imaginario, para ponerlos en relación a través de un adverbio. Dicho de otro modo, la comparación siempre va a establecer una relación entre un objeto o situación real y otra que sea imaginaria, para que el receptor pueda comprender a qué se está refiriendo. Un ejemplo, los libros son como un tesoro para ella. Ahora, escuchemos atentamente la explicación de la guía y actividad de aprendizaje número 6. Con el desarrollo de la guía y actividad, se pretende que los estudiantes pongan en práctica el modelo MHIT y por medio de esta metodología puedan alcanzar las siguientes competencias del grado. De igual forma, se pretende que con el desarrollo del taller de aprendizaje se afiancen las siguientes habilidades: inferir, interpretar, identificar y formular. Escuchemos un poco la explicación de las actividades. En primer lugar, la actividad en el indicador saber hay que tener en cuenta observar el video tutorial y también leer la guía virtual de aprendizaje para poder completar el siguiente cuadro sinóptico. Recuerda que estos conceptos serán afianzados en nuestro encuentro sincrónico. Por otra parte, también escogerás un subgénero lírico y realizarás un ejemplo, teniendo en cuenta el tema seleccionado para cada uno. Podrás ilustrarlo. Recuerda que debes apoyarte en este video para que identifiques la estructura y la puedas aplicar en tu creación. Puedes escoger un soneto, un poema o una copla. Y allí puedes hacer volar tu imaginación. A modo de afianzamiento, también analizarás la rima de un poema. Luego explicarás si la rima es asonante o consonante en cada estrofa. No olvides siempre justificar tus respuestas. En el indicador del hacer vas a poner en práctica todas las nociones de las figuras literarias estudiadas en esta temática. En esta ocasión vamos a trabajar la metáfora, la símil y la metonimia, realizando 2 ejemplos para cada uno. Observa con atención los siguientes ejemplos de figuras literarias y luego coloca a qué figura pertenece. Recuerda muy bien las figuras estudiadas en esta unidad temática. Algo muy novedoso en el desarrollo de esta actividad es el volver a trabajar en equipo, en nuestro aprendizaje cooperado, una fase de nuestro modelo pedagógico que nos lleva a tener mayor confianza y mayor capacidad para interactuar con nuestros compañeros. En grupos cooperados vamos a responder las siguientes preguntas basadas en la temática del género lírico. La dinámica de esta actividad será de acuerdo al orden del número de lista de cada salón. 6 integrantes de cada clase. Se les recomienda leer la guía y observar el video para hacer la respectiva participación del grupo en el encuentro sincrónico. Cabe recordar que para el desarrollo de esta actividad en grupos cooperados no es necesario hacer encuentros físicos ni virtuales. Simplemente debes resolver la actividad correspondiente a su grupo y se socializará en el encuentro sincrónico. Analicemos. En este proceso deberán responder estas preguntas de acuerdo al orden de lista en las temáticas. Así, la primera pregunta: participarían los estudiantes que por orden de lista pertenecen del 1 al 5, en la segunda del 6 al 10, en la tercera del 11 al 15, en la cuarta del 16 al 20,
quinta del 21 al 25, sexto 26-30 y séptima 31-35. En esta actividad será explicada por el docente en la clase y encuentros sincrónicos de lengua castellana. Para seguir fortaleciendo nuestros valores y que estos han contribuido a una mejor formación integral, vamos a relacionar la columna del valor con el enunciado que evidencie sus características o su definición. Y mucha atención, no olvidemos la presentación de nuestro trabajo. Recordemos también que es un archivo convertido en PDF. El tipo de letra está en New Roman en todo el documento. Tengamos muy en cuenta nuestra rúbrica de evaluación, ya que esta permite el desarrollo de la actividad y la forma en la que nos van a evaluar nuestro desempeño. Ella incluye la presentación del trabajo, la interacción del estudiante con el docente. Este se presenta en todos los encuentros sincrónicos. Nuestros indicadores, como lo son el saber, el hacer y el ser. Para finalizar, y como es nuestro género lírico expresivo, nos despedimos con la siguiente frase. En la vida hay 6 pilares, que tú los debes seguir. Siembra siempre el respeto y en tu vida sé feliz. Muchas gracias, nos encontramos en un próximo encuentro.